Sábado de la octava de Pascua. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Qué alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolo llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le replicaron diciendo: es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Evangelio, queridos hermanos, es tomado de San Marcos en el capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, hoy es sábado de Pascua, de esta octava que estamos realizando, en la cual celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, de cómo ha roto las cadenas del pecado con su sacrificio en la cruz y cómo ha vencido a la muerte resucitando de entre los muertos. La primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, es continuación de la lectura del día de ayer. Y nos dice que los jefes del pueblo, los ancianos y todos los que estaban dirigiendo la ciudad, Jerusalén en ese momento a nivel religioso, entonces viendo la seguridad con la que hablaba Pedro, con la que daba testimonio Juan, y notando que eran hombres sin letras, sin estudios, sin formación, pero hablaban con gran certeza, dicen, y estos hombres están haciendo algo muy grande. ¿De dónde están sacando toda esa sabiduría? Lo que no sabían era que ellos habían recibido la efusión del Espíritu Santo y que era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de ellos. Hermanos, cuán grande, poderoso, maravilloso es dejar a Dios actuar en nuestros corazones. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros, la gente queda admirada. ¿Y de dónde saca esa sabiduría? Y esta señora, ¿de cuándo acá predicando con esa palabra poderosa, con esa certeza en el corazón? Y entonces dice la Escritura que reconocían que habían sido compañeros de Jesús. Tenían que reconocer esto, de que habían andado con Jesús. Pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta, no se explicaban cómo habían obrado ese milagro y cómo estaban predicando la palabra con tanta autoridad. Y entonces los mandaron sacar fuera del Sanedrín y empezaron a deliberar entre ellos y se preguntaban, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos, no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que hablen en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro, a Juan, y les dijeron, ustedes van a quedar libres, pero no pueden volver a predicar en nombre de Jesús. Y Pedro tomó la palabra y con toda sinceridad en el corazón les dice, es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Y Juan decía lo mismo. ¿Ustedes creen que vamos a obedecerles a ustedes primero que a Dios? De ninguna manera. Seguiremos hablando en nombre de Jesús. Y ellos nuevamente se lo prohibieron, pero no sirvió de nada. Cuando una persona está convencida, uno no es capaz de silenciarla. Cuando una persona conoce la verdad, no es capaz de guardársela. Tiene que comunicarla, tiene que llevarla a otras personas. Ellos estaban totalmente convencidos del misterio de la resurrección. Estaban completamente seguros de lo que habían visto, de lo que habían oído. Y por eso es que dicen, por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pueden hacer lo que quieran, apresarnos, maltratarnos, latigarnos, pero no nos vamos a quedar callados. Y ellos los soltaron porque no habían encontrado la manera de castigarlos. Además les daba miedo, era una muchedumbre. La noticia se había regado por toda la ciudad y todo el mundo alababa a Dios por las maravillas que estaba realizando. Es el testimonio grande de la primera comunidad cristiana. Ese testimonio que tú y yo, mi hermano, estamos llamados a llevar por el mundo entero. Que Cristo ha resucitado y que nadie se puede atrever a callarnos. No, porque si hemos sido testigos, no podemos quedarnos con esa noticia en el corazón. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Marcos. San Marcos es el más corto de todos los 4 evangelios que encontramos en la Sagrada Escritura. Se dice que San Marcos fue el primer evangelista. Ya los otros tomaron el género literario de Marcos, Evangelio, y empezaron a narrar en su propia versión los mismos acontecimientos y a poner añadidos.
Siempre se ha dicho en temas de estudios bíblicos, de estudios de escritos antiguos, que la versión corta es la más creíble, es la más original. Porque siempre que una persona quiere volver a contar algo, tiende a añadirle más argumentos, más cosas. No es por decir que los otros evangelios no sean verdaderos, sino que el primero en ser escrito es el de Marcos, y por eso es el más corto, el más sintético. Y dice San Marcos que Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, y dice que ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Eso es lo primero que dice San Marcos. No le creyeron a María Magdalena. Después se le apareció también a dos de ellos. San Lucas nos dice que el uno se llamaba Cleofás, el otro no le pone nombre, los discípulos de Maús. Y ellos también fueron a contar el testimonio, pero tampoco les creyeron. Cuando estaban reunidos los 11, Jesús se pone en medio de ellos, resucitado, y dice la escritura en boca de Marcos, que entonces, sentado a la mesa, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Son detalles que los otros no narran, dejan como implícitos. San Marcos tiene estos detalles tan hermosos de narrar de una manera muy sintética lo que los otros nos amplían en los relatos anteriores que hemos escuchado de la resurrección. Pero San Marcos apunta a algo bien interesante, y es la incredulidad de cada uno de nosotros después de que hemos escuchado el testimonio. A Jesús no le gusta que nosotros sigamos con el corazón endurecido después de haber escuchado la palabra. Jesús quiere que nosotros creamos ante el testimonio que se nos ha dado. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a crecer en la fe. Hoy el Señor nos puede estar reprendiendo también a nosotros, porque muchas veces, después de haber recibido tanto testimonio, tanta palabra, seguimos todavía sin creer. Nuestra fe todavía es tan valiente como las olas del mar, que van y vienen. A veces creemos, a veces no. Nos llega la situación difícil y dejamos de creer. Y el Señor dice que les echa en cara este tipo de cosas, la dureza de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón está abierto a la palabra, creemos con facilidad, o nos cuesta. Cuando escuchamos que Pedro levantó al paralítico, nos cuesta creer esto. Pensamos que de pronto sí, eso fue algo de hace más de 2000 años, pero hoy en día eso no va a suceder. Hay quien tiene ese tipo de fe. Hay quien dice, no, eso ya no vuelve a pasar. Eso era de la comunidad naciente. Pero yo nunca he visto a un paralítico levantarse. Yo no creo que Jesús tenga el poder para levantar a un paralítico ni sanar a un enfermo. Ojo con eso, hermanos, porque eso se llama dureza de corazón. Y Jesús se los echa en cara, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y finalmente les dice, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Ese es el envío misionero. Después de que yo soy testigo del resucitado, ¿qué me toca a mí? Ir al mundo entero a proclamar este evangelio. Dice a toda la creación. Una tarea bastante fuerte, una tarea bastante ardua. Hay que llegar hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a alcanzar la vida para anunciar que Cristo está vivo y resucitado. Tenemos que dejar a un lado la dureza del corazón, la incredulidad. Tenemos que creer en el testimonio que se nos ha dado de Cristo, el testimonio de los evangelios, el testimonio de nuestros abuelos, de nuestros papás, el testimonio del párroco que nos ha predicado la palabra, el testimonio que yo les estoy dando de que Cristo realmente está vivo y resucitado. Y cuando yo estoy convencido de esto, debo ir por el mundo entero llevando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje, la noticia de que Cristo está vivo en medio de nosotros, que Él no se ha quedado en la cruz ni se ha quedado en la tumba, sino que se ha levantado con poder
para que todos nosotros seamos salvos y para que podamos obtener, por medio del arrepentimiento y la conversión, el perdón de los pecados. Esta es la tarea que nos toca a nosotros: anunciarle, contarle al mundo entero que el amor está vivo, que aquel a quien nosotros asesinamos, Dios lo ha levantado de entre los muertos, que Cristo ha vencido y que está en medio de nosotros. Es el anuncio que yo te motivo a hacer en tu casa, en tu familia, en tu realidad, en tu trabajo, en tu grupo de oración, en tu comunidad parroquial. Hay que dar testimonio, que los demás nos vean y digan: realmente Cristo está vivo. Que no sea como aquellos que, sí, Cristo está vivo, pero lo dicen con una cara de poco convencimiento. No, Jesús está vivo, hermano. Jesús está contigo, no te preocupes. El Señor dirige tu vida, abre tu corazón, déjate llenar por Él. La vida te cambia si dejas a Jesús entrar en tu vida, porque Él está resucitado. Ese es el anuncio que estamos llamados a hacer, mis queridos hermanos. Quiero nuevamente recordarles que el día de mañana tenemos la fiesta de la Divina Misericordia, y para todas las personas que vivan cerca a Tuluá, Corazón del Valle, aquí en Colombia, pues están cordialmente invitados al Congreso de la Divina Misericordia que estaremos predicando junto a mi hermano el Padre Ronald Pulido, celebrando la Eucaristía, la adoración y todos los momentos de gracia que el Señor nos va a permitir. Los que no pueden llegar, pues les pedimos oración para que la gracia de Dios sobre en todos los que el Señor quiera que estén allí presentes el día de mañana en el Congreso de la Divina Misericordia. Y les invito, los que son de otros países, vayan a sus parroquias, celebren la misericordia de Dios y ábranse a la gracia de Dios para que reciban la indulgencia plenaria. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.